Don Tomás Ovejero vino a fines del año 1800 a la provincia del Chaco y se instala en el cruce de caminos que va desde Margarita Belén a Punta Rieles, y ahí se construye el almacén. El almacén se construyó en el año 1915. Fíjate la importancia que tenía el almacén, que figuraba en los boletos de colectivo. Era parada oficial de colectivo. Era Almacén Ovejero. Y el almacén estuvo abierto hasta el año 1981. O sea, primero lo explotó mi abuelo, que le explotaba el almacén y el campo. Después pasó a mano de mi papá. También mi papá continuó hasta el año 81. Mi mamá atendía el almacén y mi papá sí atendía el campo. Como era un almacén que estaba a mitad de camino de todo, o sea, la gente que iba a Resistencia, cuando estaba la ruta, pasaba por acá. Los días de lluvia, los colectivos entraban por acá. Los días de lluvia, los colectivos bajaban a toda la gente que iba caminando a Margarita. O sea, antes no estaba la otra entrada, la gente bajaba acá del colectivo y se iba caminando. Digo que estuvo Pato Piola acá, o sea, y Marcos Bassi. ¿Qué pasaba? No solamente se vendían mercaderías, sino que también a la tardecita se armaban mesas y jugaban al truco. El almacén era el lugar de reunión. Era el lugar de reunión. El que venía a hacer mercadería pasaba por el almacén. Mucha gente que no es que desayunaba, sino que pasaba y se tomaba su copita de ginebra. O sea, la ginebra, había una medida especial, un vasito de ginebra, bueno, y había mucha gente que pasaba a la mañana, se tomaba una medida de ginebra y se iba a Margarita, seguía su camino. O sea, eran todas costumbres de la época. Y en el año 81 sí se cerró. O sea, mi mamá se había muerto en el año 80 y el almacén duró un año más, digamos, y después se cerró el almacén. Persona que te dice así, era muy recto. Dicen que algunas cosas saqué a él. Venía de familia humilde, no era de familia. El papá era una persona, era panadero y era huérfano de madre y tenía sus otras dos hermanas que lo ayudaban, que hacían costura. Que yo le puse, inclusive eran sastreras. En ese entonces se usaban mucho los trajecitos de hombre y de mujer. Eran sastreras, así que ellos le pagaron y lo ayudaron mucho para que él se reciba. Y dentro de lo familiar, mi papá fue una persona muy de tener tiempo para la familia. Él se tomaba su tiempo para irnos de vacaciones, cerrar todo y cortar y irnos de vacaciones. Era el loco del cosquín. Yo digo siempre que tenía la parte familiar, la parte profesional y la parte social. Él la tenía muy bien separada, ¿viste? Lo social, él siempre era una persona que todo lo que era ir al club, por ejemplo, el Club San Martín. Él fue su vida, él siempre fue, como muchos hombres, ¿viste? Acá vos hablar con Pirulo Brunes, fueron gente que les gustaba andar a la tarde y hacer algo por el club, dentro de lo social. Y otra de las cosas es las escuelas, las comisiones. Él siempre estuvo metido en las comisiones con mi mamá, ¿viste? Él fue uno con mi hermana, con mi mamá, por ejemplo, hicieron la escuela, la biblioteca, la Francisco Agostini, la número 12. Andaban en el auto buscando el libro de Resistencia y trayendo para la biblioteca, ¿viste? O el Jardín 102, cómo se construyó el Jardín 102, que fueron los locos de traer el Jardín 102, que ellos fueron uno de los que abrieron el camino de acá al Cerrito. ¿Con quién? Con don Pucheta, que trabajaba en vialidad. Y bueno,
y mucha gente, don Julio Nasir y otros tantos que fueron. Y ellos no es que volvían, porque hay que pensar que ellos acampaban allá y nosotros las mujeres, las esposas y los hijos, íbamos y ellos llevaban la comida, le llevaban mercadería y quedaban todo el día allá. O cuando trajeron con el coso, traían las palmas para acercar toda esa cancha de fútbol. Esa cancha que ahora tiene todo, pues esa cancha de aquel lado del Cruz San Martín, eso está todo cercado con palmas. Eso lo hicieron ellos. Él fue socio del Club Sarmiento, fue socio del Club Regata, le gustaba mucho el fútbol. Por ahí hay recortes de diarios porque él practicó canotaje también en el Club Regata. Esta es la primera fase, la primera fase de él, le digo yo siempre. Esta es la de él estudiante. Él no se recibió acá, él comenzó en Corrientes, pero él faltándoles una materia que no se la aprobaban con un grupo de compañeros, yo nombro también ahí gente después que fueron profesionales acá en Resistencia, que eran troyanos y algunos que eran cardiólogos, cada uno después hizo su rama. Se fueron todos y alquilaron una pensión, pidieron el pase y se fueron a Rosario y los aprobaron en Rosario. ¿Cómo mi papá llega al centro de salud como director? Llega por un concurso, en eso entonces no era por acomodo político, se llegaba por un concurso. Mi papá estaba como jefe de tocoginecología y obstetricia del hospital Julio Seterrando, concursa para la zona rural y se le otorga este puesto, el puesto de acá de Margarita Belén, director. Este fue el primer pedido de remodelar la sala. Cuando de la sala de primer auxilio pasa a ser centro de salud, donde va la casualidad que él era muy amigo del doctor Tagüina, y el doctor Tagüina estuvo de gobernador, de ministro, y él le pide encarecidamente que venga, y es la primera vez que él viene a visitar Margarita Belén, un ministro visita a Margarita Belén y a conocer, y él cuenta en este diario El Territorio los pormenores que se vivían y cómo había que atender a las parturientas los días de frío en ese pasillo, que ellos ponían un biombo porque no había otro lugar, y que toda la parte que llegaba de leches y medicamentos tenían que llevar a la comisaría. Mira, esta es una de las fotos, mira, está Pelado Carballo, que él cuenta también en una de las anécdotas que yo no sabía, y él cuenta que dice, nunca me voy a olvidar que me recibí, me fui a hablar con el doctor Espíndola, y me dijo, para ver si me quería dar trabajo, y me dijo, tenés tu chaqueta, anda a buscar tu chaqueta y empezás a trabajar. Él anhelaba que eran los otros subcentros, el del Campo Rossi, el de Costa Inés y el de Colonia Amadeo. El de Colonia Amadeo es el más nuevito de todo, que fue cuando él casi ya estaba, falleció, viste, pero ya estaba creado. Inclusive nos dijeron, algún día le vamos a poner el nombre de él, viste. Papá murió en el 94, el 19 murió un sábado a las 21 horas, que fue el 19 de noviembre del año 94.